¿No te acomodas? No. Ya hace mucho que no grabábamos. Ya. Ahí estoy. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? aquí platicando. Ya hace mucho que no platicamos delante de la cámara. Hace mucho que no grabábamos nada. Híjole. Llevamos, ¿Cuántas cosas han pasado? Un chorro. pues, llevamos nada más un programa en todo lo que va del año. Qué vergüenza, Y ¿no te da fue vergüenza? del otro. ¿Por cuerda separada? ¿No hicimos Sí. ninguna aquí platicando? No, no hemos hecho ninguna criticando. Híjole, bueno, mira. Mira, Ha pasado. de todo, Ya domamos la pandemia. varias veces. Sí, no te hace. Estamos pasando, bueno, bajando un poco del pico aquí en Chihuahua, del último pico que tuvimos. Oye, somos de los pocos estados que no están en verde o en amarillo. Y luego, ¿qué novedades hay? Los datos biométricos. Esa ha sido una chulada, tienes que reconocerlo. Una super idea de nuestro maravilloso gobierno federal. ¿Te ha gustado? Y por supuesto, estamos entrando a la recta final de las campañas electorales en nuestro estado y en el resto del país. Ha sido un año muy interesante. Todo este año va a ser muy interesante. ¿Estás sudando? Sí, la verdad es que sí estoy muy preocupado. No, hay muchas cosas que me preocupan. ¿Qué es lo que Muchas más cosas te que me preocupa? preocupan. Me preocupa el mal manejo de la pandemia por el impacto económico que ya está teniendo. Me preocupa toda la parte electoral ¿Qué porque tiene que ver con el mal manejo de la pandemia? Porque ahorita nomás se decir que volvieron a verde porque todos los estados están súper bien cuando tenemos los índices más altos de contagios y de estamos en muertes. verde por cuestión electoral. Y me preocupa toda la parte electoral precisamente porque quisiera buscar términos más diplomáticos, No, no pero te sale. pueden venir cosas muy graves. O sea, en los últimos 5 meses hemos visto un ataque abierto, descarado, en contra de todo el modelo Democrático. institucional mexicano. O sea, El ataque a la corte. leía en la mañana un artículo, una entrevista que le hacen a un personaje, se me acaba de ir el nombre del personaje, que es un histórico de las corrientes socialistas en México. Este personaje es marxista, bueno, era marxista durante los 60s y 70s y tenía la visión socialista, pero fue evolucionando en estas visiones. Es un antropólogo, el mexicano, que siempre ha estado con el lado de la izquierda, pero con la izquierda radical, y ha ido cambiando. Dices que hemos visto cómo el marxismo ha ido cambiando, cómo caen los modelos socialistas en la Unión Soviética, luego el socialismo chino, y vemos cómo los gobiernos tienden más bien, cuando son de izquierda, a lo que se le conoce como los gobiernos de corte socialdemócrata. Dice, yo soy un socialdemócrata. En el mundo son pocos los gobiernos sociales demócratas a los que mal llamamos socialistas. Caso noruego, por ejemplo. Es socialismo. No, es un gobierno socialdemócrata, en el cual el gobierno permite capitalismo, pero con cierto control para buscar una mejor equidad. Y dice, bueno, el presidente actual no es un socialdemócrata, Claro que no. ni siquiera es de izquierda. No. Es un gobernante de derecha, del populismo de derecha, populismo de derecha y de izquierda. Pero es el personaje que es lo que más me interesa de la entrevista. O sea, es que a pesar de lo malo que pueden hacer los gobiernos del 97 a la fecha, sin decir nombres, sin decir partidos, pero fácilmente es 3 años del gobierno de Cedillo, los 6 de Fox, los 6 de Calderón y los 6 de Peña. Dice él, son los que construyeron la alternancia democrática. Ellos aceptaron un pacto democrático con la finalidad de quitarle ese poder al presidente y permitirle a la ciudadanía participar. Y para eso mantener un equilibrio. Y para eso se crean los institutos y los organismos que tengan como finalidad el permitir realmente la participación ciudadana y la alternancia en el poder y evitar la concentración de poder. Lo curioso es que este presidente llega y quiere destruir todos estos mecanismos para regresar a un modelo gubernamental de los 60s y 70s, lo que más
se aqueja, o lo que más nos quejamos de ese rancio modelo priista, autoritario, Lo que dicen el viejo PRI. a lo que se le llamó la dictadura perfecta. Y eso es lo que me preocupa, porque el embate que hemos tenido en los últimos 5 meses, bien decías, la Corte. Y en la corte son 2 embates importantes. Apenas parece creer que sean abogados los que se están dejando hacer eso, y que son los abogados que en teoría los mejores abogados de México y se están poniendo en la guillotina que les corten la cabeza y no la corten a todos. Son 2 embates bien serios en la Corte. El primero, cuando el presidente empieza a golpear y a cuestionar las decisiones de juzgados de distrito, de tribunales, de tribunales colegiados, en violaciones de tribunales de circuito y de la propia Corte. Y a la Corte decirle, si la Corte declara esto inconstitucional, va en contra de la cuarta T los ministros son corruptos. Entonces, así como que, caray, qué grave, primero. Y luego, el segundo embate en la Corte es, pues vamos a ampliarle el periodo al ministro presidente en un transitorio, porque somos los 2 anticorrupción y no pasa nada, yo pienso, y así digo, yo creo que no es inconstitucional, oiga, es que la Constitución dice 4 años, pero no se está reeligiendo, no, es una reelección, es que está diciendo 4 años nada más, esto no puede durar 6. ¿No? Y luego que el ministro presidente se queda callado en una idea de, no quiero levantar más olas, yo me tendré lo que diga los ministros. No, ministro presidente, para mí debe haber dicho, señores, yo fui electo por un periodo de 4 años como principal, como ministro presidente de la Corte, cuyo cargo como ministro de la Corte es defender la Constitución. Mi periodo termina en el 2022. Si ustedes quieren ampliar el periodo a 6 años, yo en el 2022 de todas maneras doy por terminado. Gracias por la confianza, pero mi periodo es por 4 años porque así fue electo, porque así dice la Constitución. ¿Te fijas la falta de compromiso, de congruencia y de pantalones de los ministros? No, por supuesto. Porque estamos hablando de que se supone que en manos de esa gente está la defensa de nuestros derechos. Se supone que por eso son 3 poderes, para mantener un equilibrio y que el Ejecutivo no haga lo que quiera con nosotros, porque entonces va a haber una Corte que va a salir y va a decir, eso no está bien, no te puedes meter ahí. Y en cambio, la Corte se agacha y dice, sí, señor, señor, hágase tu voluntad. Me parece súper grave porque me parece que fue el día lunes cuando se capta al ministro presidente atravesar, si conocen la Ciudad de México, en el centro histórico, la Corte está en la calle Pino Suárez. La calle Pino Suárez es una de las calles que se corre es una calle que se corre paralelo, topa con el Zócalo, pero corre paralelo ahí a lo que es el antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, donde está la Asamblea, está la Jefatura de Gobierno. Se le va atravesando, por Pino Suárez, atravesando el Zócalo para llegar a Palacio Nacional, porque le mandó a hablar el consejero jurídico del presidente. El consejero jurídico del presidente. Se supone que estamos hablando de que es un poder igual al del presidente. Cuando fue presidente Vicente Fox, era ministro presidente de la Corte Mariano Zola Buitrón. Y Mariano Zola Buitrón se le captó también atravesando la calle y el Zócalo para llegar a Palacio Nacional, para ponerse a las órdenes del presidente de la República. Y así lo dijo Mariano Zola Buitrón, eso fue su declaración, que me dijo, aquí fue a ponerme a las órdenes del presidente de la República. Y fue enormemente criticado. Es que es una práctica del viejo priismo, en el cual el ministro se ponía a las órdenes del presidente. El presidente que entró, porque aparte, Mariano Zola era presidente de la Corte cuando entra Fox, o sea, no fue ministro presidente con Fox, sino cuando entra Fox, él ya ministro presidente. El presidente de la República debió haber ido a la Corte a decirle, señores ministros, vamos a trabajar juntos. Aquí estoy, somos parte de... No. El consejero jurídico las autoridades de le manda a hablar al ministro presidente de la Corte para ver unas cuestiones que estaban pendientes y va al ministro presidente de la Corte. Debería de ir el consejero jurídico de ir a buscarlo a su oficina. Entonces, eso me parece muy grave. Y por eso la gota gorda. Eso me parece muy grave. El debilitamiento de las instituciones. Cuando analizamos en algunas materias, principalmente el constitucional, que es la que a mí más me gusta impartir, lo que es la forma de gobierno, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente un autor alemán que vivió la Segunda Guerra Mundial, dice, es que nada más hay 2 formas de gobierno. O es un gobierno constitucionalista o es una autocracia. No hay más. Una o la otra. ¿Sí? El constitucionalismo
tiene como punto de partida la diversificación del ejercicio del poder en varios detentadores. Claro. Y él menciona 4 detentadores del poder. Un ejecutivo, un acto que él llama el gobierno, que nosotros consideramos con el ejecutivo en función de que es el que lleva a cabo la aplicación de las decisiones políticas del Estado, la asamblea que toma decisiones generales y que aparte controla o revisa las actuaciones del gobierno, y luego dice, el tercero es los tribunales, pero cuando pueden revisar los actos de los otros 2, sí, porque realmente estamos viendo la parte del ejercicio político, y luego habla del pueblo, y del pueblo habla cuando participa en la toma de decisiones. El Estado mexicano, de la parte del pueblo, podemos encontrarlo en las 3 esquemas tradicionales que analizamos en nuestras clases de derecho constitucional como formas de gobierno: republicano, representativo y democrático. Ahí entran dentro del elemento pueblo. Bueno, y lo grave es que estamos eliminando un tentador del poder, al poder judicial como el que controla. Ahora estamos diciendo, si resuelve que es inconstitucional, es un corrupto, está mafiado con el poder viejo. Le estás quitando el poder hasta el pueblo. Porque claro, porque no se va a poder defender. El pueblo eligió una forma de gobierno y el pueblo eligió instituciones, poderes que lo defienden, que lo protegen, que ayudan precisamente a equilibrar unos poderes con otros, que ayudan incluso a equilibrar al mismo pueblo, para que el pueblo mismo no se salga de control. Y ahora resulta que al mismo pueblo lo estás atorando. Ahí está el otro embate que da mucha tristeza, no contra la Corte, contra las instituciones, y presenta sentido. El INE es el único de los órganos que ha estado diciendo al presidente, no, Dios protege a ese hombre y se sigan fajando todos. Y la verdad es que el presidente lo ha golpeado mucho. Le dijo al presidente, tienes que dejar de hablar de la parte electoral en las mañaneras, o te voy a sancionar. Es inclusive un delito, ahora que el presidente lo tiene fuera. Y luego el presidente, es que mi derecho a decir lo que yo quiero está por encima de cualquier reglamento. Qué peligroso. Y eso es gravísimo. Porque está diciendo que su voz es la ley. Y luego le dicen, es que la ley es injusta, la ley está mal. Y dice Lorenzo Córdoba, el consejo presidente del INE, pero yo no la hice, no lo hicieron ustedes. Además son esas leyes las que les permitieron llegar al poder al presidente que está ahorita y todo su séquito. Claro, pues cámbienla. Entonces, aquí hay problemas. Es que la ley injusta no se debe de cumplir. No, así no funciona. Esa es la postura. Es curioso porque es la postura del tomismo. En cuanto a la idea de la ley justa, el derecho real, es la idea de que hablaba en Suma Teológica Santo Tomás. Curioso que los grupos de izquierda, casi ateos, ¿no? Agarran las ideas de la patria, las ideas de la escolástica encabezada por Santo Tomás y el tomismo. Pero bueno, esas son las contradicciones de la cosa esta. Ahora sí que son ateos cuando les conviene, gracias a Dios. No, a lo que no, ya ves que hasta se comparan con Jesucristo. Ni siquiera son ateos, no sé qué sean, es una secta. Pero, vuelvo a esta idea. Cuando se habla de la ley, que cuando es justa o es injusta, que el pueblo por encima de la ley, lo cual no es cierto. No es cierto. Decía Kelsen, políticamente libre es aquella persona que se somete a un marco jurídico en cuya elaboración participa. Pues claro. Así dice Kelsen. Esas son las esa idea de Kelsen es lo que engloba la idea de gobierno republicano, representativo y democrático. El ciudadano participa en la creación de la ley y luego se somete, es parte del modelo del Estado de Derecho. Es lo que permite que avance la sociedad. Claro, el Estado de Derecho tan llevado y traído, los políticos cuando les conviene, que no saben qué es, ha evolucionado. El Estado de Derecho tenía como punto de partida la idea de que el Estado crea el derecho y se somete al mismo. Sin embargo, luego evoluciona a un Estado de Derecho constitucional bajo la idea de que el derecho esencialmente está establecido en la Constitución como una herramienta de límite al poder basando las ideas de la Revolución Francesa. Y luego se agrega la idea también democrático, pues lo llamamos Estado Constitucional Democrático de Derecho. Ese término completo de esta idea más avanzada de cómo debe ser un Estado. Los políticos no entienden de eso y hablan del Estado de Derecho nada más como una idea hacia el aire. Hablan del Estado de Derecho nomás para que crean que la gente, que te voy a respetar a ti ciudadano, sí, pero realmente cuando yo estoy en el curul se me olvida y el derecho me lo paso por el arco del triunfo. ¿Qué es lo que está pasando? Y es lo que me preocupa. Y fíjate, tan está pasando que ya tenemos aquí en Chihuahua candidatos que se creen superiores al Estado de Derecho y van y tumban casas porque ellos van a hacer lo que consideren necesario por el bien de Chihuahua y de los niños de Chihuahua. ¿Y dónde queda el ciudadano? O sea, el gobierno es un gobierno representativo.
el gobernante, sea el presidente de la República, sean los legisladores, sean los presidentes municipales, sea el gobernador, sea el conserje que limpia o que barre el edificio donde funciona oficina gubernamental, son representantes de la ciudadanía. Exactamente. Y son servidores de la ciudadanía, son nuestros empleados. Ahí es donde está el detalle. No son los que están por encima de nosotros. Al presidente le decimos coloquialmente el primer mandatario, ¿sí? Pero lo traducen como que si fuera, y recuerdo tanto que decía mi maestro Arturo Licón, decía, el presidente no es el primer mandón, mandatario, no es el primer mandón, es el primer mandadero, porque entramos en la teoría de representación. Exactamente. Y los que estudiaron Derecho, que ven contratos, cuando ven el mandato saben que es mandante, el que otorga el mandato, poder coloquialmente hablando, y mandatario, el apoderado. Es el que actúa, vaya, hace lo que me manda el otro. El que actúa en representación de. El presidente no es el que manda. El presidente es el primero que nos representa. Y el problema es que él se ha arrogado la idea de decir, no, yo nada más te represento. Yo sé lo que tú quieres. Yo sé lo que tú necesitas. ¿Sí? Es mi voluntad lo que se convierte en la voluntad del pueblo. Y tan es así que lo que opinen los demás diferente a mí no vale. No está mal. Está mal. Que, y si la ley dice... tú estás gobernando para todos. Si la ley dice, la ley está mal. Te mandamos todos. Claro. Hayamos o no votado por ti, porque al final de cuentas eso es la democracia. Así es, aunque no nos guste. Decía Cicerón, la democracia es el peor sistema de gobierno, pero es el mejor que tenemos. Duele. Sí, no, es muy doloroso. Entonces también esta idea de estos embates en contra de instituciones, el INE por un lado, el Tribunal Electoral por el otro. La Corte por el otro. La Corte, que fue con la que iniciamos, el INAI, de transparencia. Sí, hijo, también. O sea, les está pegando con la intención de... Y ya avisaron que los quieren quitar porque para ellos no sirven, porque les estorban en su visión. Porque estamos hablando de que ya ahorita están en el ojo, ya no pueden hacer lo mismo que hacían los políticos hace 50 años, 30 años más, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué te gusta? De Fox para acá que se empezó a hacer un poco la publicidad para más. Acá. No, Cedillo para acá. Pero al que más le han pegado ha sido a Peña Nieto y Calderón, donde ya un celular pues es que rápido para que te pero mira, el sistema democrático, no son tantos años en los que están en el ojo. El México moderno surge con Cedillo. Les gusta o no les gusta el México actual. Y Cedillo es el que abre precisamente para que gente como este cuate lleguen al poder ahorita. Y luego, todo lo que hicieron los demás gobernantes fue precisamente establecer mecanismos para ir asentando una serie de libertades. Como bien dices, llega al momento de que queda presidente, llega por eso. Este presidente no llega si no existe todo el movimiento a la transición democrática que inició Cedillo. Exactamente, para todos los chairos, para todos los peje zombies, agradezcan a esos presidentes que permitieron este tipo de gobiernos y que permitieron que sus voces se escucharan y que permitieron que esa gente con esa ignorancia y con esas malas intenciones, porque yo estoy convencida que son malas intenciones, estén ahorita tomando decisiones tan terribles. Yo estoy convencido de que el presidente es malo. Fíjate, yo aquí voy a hacer un comentario. El presidente tiene mucho poder sobre todos nosotros porque domina el discurso. Y estamos usando los términos conceptuales del mismo presidente. Todos. Platicaba yo con una candidata a diputada federal. Y saludos, Yossi. Le decía, cambia el discurso, Yossi. Yo soy Yossi. Dejemos de utilizar, primero, al presidente, dejemos de referirnos a él, primero, como AMLO, porque a Peña no le decíamos CPN. No, ¿sí? Le decíamos Peña Nieto. ¿Es el presidente Peña o Peña Nieto? Este presidente, tratémoslo como tratamos a los demás. ¿Sí? Es el presidente López. A él no le gusta que el presidente López porque es un apellido muy común. ¿Sí? Es un cualquiera. Además, luego ya hemos tenido otros López en el poder. Sí, López Portillo, que es el que quiere emular, por cierto. Entonces, ¿saben qué? Cambiamos el discurso. Él no es... ¿por qué sí le AMLO? ¿Es López? Es el presidente López. No, y hay que decirle, es el presidente López. ¿Sí? Así como el presidente Peña, porque a Peña le decimos Peña. Peña Nieto en lo general, pero a Peña. A Fox no le dijimos nosotros Fox Quesada. Fox. A Cedillo no es Cedillo Ponce de León, es Cedillo. Igual Salinas no es Salinas de Gortari, es Salinas. Y Calderón no es Cabal de Hinojosa, es Calderón. Este es el presidente López. Así, presidente López. Dejamos de decirle la 4T. No es la 4T. Es el sexenio 18-24. Es este periodo de gobierno. No va a transformar nada. Pero al estar utilizando... desfigurar. Al estar... No, si lo va a transformar, para mal. Pero al utilizar los conceptos de decir
chairos fifís. No, nosotros ciudadanos estamos propiciando esa división. No hay tal cosa como chairos, no hay cosa como fifís. Hay personas que están de acuerdo con el presidente López y lo siguen, inclusive en un fanatismo. Y hay personas que no estamos de acuerdo con el presidente López y que nos podemos oponer y no nos hace ni fifís, ni conservadores, ni liberales. Porque en su momento también nos opusimos a cosas que hicieron otros presidentes y no tienen nada de malo. Al seguir utilizando... que estemos en contra de México y de la transformación majestuosa. Al seguir utilizando esos términos estamos propiciando la misma división. Porque nosotros nos estamos encasillando como si no soy chairo, entonces tengo que ser fifí, conservador, neoliberal. No. ¿Sí? Y no. Y a lo mejor el que no está en una posición para criticar al presidente porque le gusta lo que el presidente está haciendo, pues algo interesante es chairo. O sea, dejemos de encasillarnos en los términos que no son del presidente, quitémosle poder al discurso. Las palabras tienen poder, si le destruimos el lenguaje vamos a destruir esto. Hemos dado un terrible poder al discurso, tan es así que estamos fletando la mañanera a ver qué barbaridades sale a decir el presidente, inmediatamente estamos haciendo los posts en redes sociales. Es que AMLO, es que el presidente no sé qué, con los apodos que le han puesto. Digamos nada más, el presidente López dijo esto y esto está bien o está mal. ¿Quieren discutir? Yo no voy a discutir. Yo pongo en mis posts cuando les critico a alguien, y señores, yo no publico para confrontar, discutir, para discutir. Yo no publico para interactuar. Publico para desahogarme. En uno que puse, recientemente le dije a una persona que se puso pues, a discutir. Dije, si no le gusta lo que puse, publica en su muro. Siga adelante y publique en otro lado, por favor. ¿Sí? Porque estamos enfrascándonos en un discurso de confrontación. Quitémosle ese poder al discurso y cambiemos los términos. Yo ya en clase, y los que son mis alumnos saben que soy sumamente crítico del sistema. A mí no me importa si es un presidente o otros han estado conmigo en clase, saben que agarro parejo, que ahora le tocó a porque es el que está, pues yo no tengo la culpa, pero cuando estaba Peño me burlé de Peña hasta que me cansé. Como lo hice también con todos los gobernadores que me ha tocado tener cuando estaba dando clase. Yo ya no le digo ni AMLO ni Peje, no. Soy presidente López. Soy presidente López. Así como le digo al gobernador, soy el gobernador Corral. Así, o sea, y no pasa nada. Y ya no es chairos, fifís, conservadores, neoliberales, izquierdosos, no. Porque estoy entendiendo que estoy cayendo en el mismo discurso. Y le estoy dando, exacto. Se está arrastrando el juego, no se está arrastrando el juego. Cambiemos el discurso de decir, es que los chairos, no, son las personas que apoyan la presidencia del señor Andrés López. Que yo sí creo que está disminuyendo el poder que tiene, porque si no, no habría tampoco ese ataque y esa controlitis por las instituciones que tienen ya tanto tiempo evolucionando y mejorando en México. Son dos opciones. Yo veo aquí dos visiones. Una, como bien dices, está queriendo controlar porque ve que el poder está disminuyendo y que entonces está viendo riesgos de perder mayorías para hacer su plan de gobierno o su plan personal o su plan de lo que sea. Lo que sea que tenga en la cabeza. O bien está pensando en la estructura de un gobierno a futuro, ya sea para él o ya sea para el quien vaya a dejar como su próximo seguidor. Yo sigo creyendo que él se quiere prolongar en el poder, que eso está más que cantado, porque no es cierto que firmó para no reelegirse. Va a ser lo mismo que hizo con el presidente de la Corte. Vamos a alargar el periodo presidencial. Es que decía un columnista también en la mañana, apellido Chetino, decía el señor, y él trabajó en esta presidencia en los primeros 16 meses, un año y medio. Decía, está poniendo trampas leoneras. O sea, avienta algo para medir a población. A ver si y si nadie hace nada, no pasa nada. Hace otra cosa. Y hace otra cosa. Y si pasa, se retrae, espera que se cambien las aguas y lo vuelve a intentar. Porque lo de la reelección, como comentas, ya lo de veces la Corte es un ensayo para él. Porque él ha dicho, yo no me voy a reelegir. Si la gente, a menos de que la gente, si la gente quiere que me vaya, me voy. Sí. Eso es lo que ha dicho. ¿Sí? Y que no se va a reelegir. Pero está dejando abierta la puerta. ¿Qué pasó? Gobernatura de Bonilla, Baja California. En la cual se elige por 2 años, Bonilla reforma la Constitución local, modifica el transitorio correspondiente para ampliar a 5.
El actual ministro presidente de la Corte dijo, eso es un fraude a la Constitución. El mismo que ahorita está ¿Sí? permitiendo que se le alargue su periodo. Se votó en contra, echaron para atrás. Ahora viene Saldívar. ¿Para qué? Porque si Saldívar pasa, luego va a decir, vamos a ampliar mi periodo. Y tiene excusa perfecta. Decía Víctor Trujillo en la forma del personaje de Broso. Es que la pandemia... Ah, no, es que es otro pretexto. No me permitió hacer nada. Es otro pretexto. Entonces, ¿qué es para decir? El tiempo que perdí de pandemia me lo reponen. ¿Sí? Y entonces, luego, como vamos para largo con la pandemia, pues vamos a durar para siempre. Entonces, yo tengo miedo de eso también. Tengo miedo también de las... ¿Sabes que tengo más miedo que la gente nos quedemos calladas y nos dejemos que pase? Eso me da más miedo, porque si dejamos que eso pase, es lo que va a pasar lo mismo que pasa con Venezuela y con otros países que se han Acabamos estado que volamos, cada vez viendo más de pico, cuando ganó el presidente López la elección, yo les decía a los alumnos, sobre todo en la maestría, y qué equivocado estaba. Como decían, no, es que va a pasar como en Venezuela. Digo, no, dije, Venezuela fue la tormenta perfecta. Tú dijiste que era en Venezuela fue la tormenta perfecta, fue una serie de circunstancias que se juntaron todas y provocaron que Venezuela en 10 años se fue a una pobreza extrema, tiene 20, una pobreza terrible. Estas fotografías de Cuba, está festejando 60 años del modelo golpista después de Castro. Y las fotografías de la Cuba actual, y si uno, felicidades Cuba por esos años de comunismo. Yo decía, Venezuela fue la tormenta perfecta, no nos va a pasar, al menos no en un sexenio. Y que llega la pandemia. Digo, qué equivocado estaba, qué equivocado estaba. O sea, ok, no estamos como en Venezuela, pero vamos que volamos. O sea, estamos caminando pasos agigantados. Por eso no rapidísimo. podemos permitir que la Cámara sea acaparada por la gente que está apoyando al presidente López. Lo siento, ya lo dije. No podemos permitir que lleguen personas que apoyen. ¿Por qué? Porque necesitamos un equilibrio. Necesitamos que el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial vuelvan a ese equilibrio y se levanten los tres poderes para mantener la balanza hay que recordar bien una cuestión. nivelada. Hay que recordar una cuestión. El Legislativo es el órgano al cual el presidente le rinde cuentas. Exactamente. A alguien le tiene que rendir cuentas. Por eso la importancia de que el legislativo no esté en las manos del presidente. Exactamente. ¿Para qué? Pues porque alguien tiene que rendir cuentas. Y luego la Corte es el que dice, señores, los dos se me apegan a derecho. Sí, métete, sométete. Oye, es que el juez es muy corrupto. No. Hay mecanismos. Oye, es que el juez resolvió y no me gustó. La ley eso dice. Los romanos decían, la ley es dura, pero es la ley. Que también es lo que no hemos entendido. Eso es también lo que no hemos entendido, que necesitamos apegarnos a la ley. Claro. No podemos estar también modificando a voluntad, a conciencia, a es que la ley no me gusta, la cambio. Porque fíjate, entonces es un caos. Decía Manuel Kant, y ahorita a colación de lo que está pasando aquí en la colonia con nuestros vecinos. Decía, el derecho es un instrumento para lograr, no sé, compaginar, lograr armonizar el derecho del individuo con el derecho de la colectividad. Se nos ha olvidado y pensamos que el derecho es para mí. ¿Sí? Para mí, soy yo. No, el derecho es de la colectividad sin dejar de lado el derecho individual. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Los individuos estamos olvidándonos de la colectividad y pensando en nosotros, en lo individual. Y estamos buscando que el gobierno nos voltee a ver lo individual y dejando de lado la colectividad. Yo estoy viendo los demás que se frieguen. Y por eso se va todo al pique. Creo que sí hay cosas que me preocupan mucho de lo que está pasando. Hay embates en contra de instituciones y organismos. Las posturas que están tomando de conmigo en contra mía. Y aquí citando a mi saga de películas favorita, solamente los hits están en absolutos. ¿Sí? Y desgraciadamente este ni así llega, no sé qué sea, ni así llega. Pero solamente llegan absolutos. Y lo peor del caso es que, y también citando a Star Wars, estamos viendo que el presidente pretende quitar los órganos autónomos. Y si no le quitamos la cámara, los va a destruir. Y cuando los quiten, la gente le va a aplaudir. Y voy a citar a Padme Amidala. Esa frase. Aquí es donde así es como la libertad muere, con un estruendoso aplauso. ¿Por qué? Porque sí, es que es un órgano corrupto, no, es uno que está aplicando la ley. Me parece increíble el embate en contra del INE porque decidió aplicar una sanción que está en la ley en contra de candidatos. Imagínate al presidente López hace 3 años con un presidente Peña Nieto hablando todas las mañaneras en época electoral. Hombre. Imagínate lo que hubiera sido ese hombre
ese candidato o ese posible candidato a presidente de la República, lo que hubiera estado vociferando y diciéndole de cosas que aparte es un grosero, como hubiera estado se lo dijo a Fox. Imagínate. O sea, ¿qué no se acuerdan del cállate chachalaca? El chachalaca. O sea, cuando Fox, y se lo dijo el presidente, se lo dijo López Obrador, cuando él era jefe de gobierno de la Asamblea de la Ciudad de México, y Fox dijo algo acerca del proceso electoral, y le gritó López Obrador en una reunión televisada en la mañana diciendo, cállate chachalaca. O sea. Ese es el nivel de lo que estamos ahorita viendo en la política. O sea, es de nuevo la falta de memoria y la memoria selectiva. Pero lo que me preocupa, que todo lo que estamos, ahora sí como están en las redes sociales, ¿no? En la gustada sección siempre hay un tweet, o López Obrador y le ponen 2003, 2007, 2010, 2015 contra el del 2021, es completamente diferente. Sí, es otro, porque ahora sí ya no es lo mismo estar tirando que ponerte que te den, la barrera. Entonces, sí, hay muchísimas cosas que me preocupan. La incongruencia, eso es terrible. Me preocupa la incongruencia, me preocupa la apatía de la gente, me preocupa la división de la gente. Por eso soy muy insistente en, tenemos que cambiar el discurso, dejemos de pensar chairos contra fifís, no son chairos contra fifís, somos... ¿Sabes qué es lo interesante? Que al apoyar este tipo de políticas, este tipo de cambios, no nos estamos dando cuenta que solos nos estamos guillotinando. Claro. Porque el momento en el que tú permites que un presidente o que cualquier autoridad haga a su voluntad, nomás porque va conforme a tus ideas, estás generando que al rato también tus ideas sean calladas, sean reprimidas, sean pisoteadas y que tus derechos van a pasar a un cero a la izquierda. Lo hemos visto con los minoritarios que están buscando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la ideología de género en estas visiones extremas. Sí. Que algunas cuestiones quizá pudieran tener algo de mérito, lo dudo, pero quizá habrá que analizarlas así, una por una, decir, esto a lo mejor no está tan mal. Como por ejemplo la perspectiva de género, pero bien entendida. O sea, entendida bajo esta idea de tenemos que hacer las cosas partiendo de que no somos iguales. Y verdaderamente identificar cuál es el que no es igual, porque no necesariamente tiene que ser la mujer. Bien entendida la perspectiva de género, no como la entendemos ahorita. ¿Sí? Habrá cosas de la ideología de género, que la perspectiva de género es una parte de la ideología de género, que a lo mejor pudiera tener algún mérito en lo individual, en casos particulares. Pero bueno, ¿qué está pasando con esas posturas radicales de ideología de género? Que esta minoría está queriendo imponerse a todos los demás y a decirnos a todos que no estamos de acuerdo, que estamos mal, y decir tu voz no debe de ser escuchada. Cállate. Entonces así como que... A mí me gustaba lo que veíamos cuando veíamos el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que decía, puedo no estar de acuerdo con lo que digas, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Ya no está esa tolerancia y ya no está esa búsqueda, porque al final de cuentas, si tú no piensas igual que yo, pero hablas, quiere decir que yo también puedo seguir hablando. Sí, claro. El problema va a ser que el día que a ti te callen, no te va a gustar. A mí también me van a venir a callar. Claro, una cosa a todos. Entonces, y es la paradoja de la tolerancia. Yo debo de tolerar todo menos la intolerancia. Claro. ¿Sí? Entonces, yo no puedo tolerar que seas tolerante. No te gusta de punto de vista. Pues qué pena me da tu caso, tienes que respetar mi punto de vista. Respetable uno como el otro, y tampoco quiere decir que tu punto de vista tenga que ser aceptado. Claro, y no porque grites más, tienes razón. Ni tiene que materializarse ni porque sean los más, quiere decir que tengas razón. No. ¿Sí? Una conducta incorrecta, no porque sea aceptada por todos, quiere decir que sea correcta. Entonces, es lo que me preocupa también, la apatía de la gente, y que estamos generando una división. Y es quizá lo más grave lo que está pasando ahorita, que estamos provocando una división en la población que se va a tardar mucho en recuperarse. Sí. Porque estamos tomando partidos como si fueran posiciones diametralmente opuestas, posiciones dicotómicas. Que unos grupos contra otros crean que se pueden levantar y que puedan abusar. Sí, y sí que te tengo que imponer. Yo tengo la razón. Como tú no estás de acuerdo conmigo, te voy a tener que imponer mi punto de vista, porque es mi punto de vista ninguna. De nuevo, es esta división y sustentada una intolerancia que está basada en una enorme y profunda ignorancia. Sí. Porque están jugando, están manipulando a la gente porque no saben. A mí me sorprende leer las notas de todo lo que hace el presidente respecto a la parte jurídica. La parte política podemos discutirlo y nadie tendrá razón. Pero en la parte jurídica tenemos un marco. Y luego leen las notas y luego los comentarios y dice uno, es que esto es una terrible ignorancia, que no le han dicho que eso no se puede, que le han dicho que eso es incorrecto.
Inclusive me contestan, ¿y usted qué va a saber? Así como que, mire, pues, a lo mejor no sé, o sea, y es muy probable que yo no sepa también, o sea, no me voy a poner a discutir si sí o no sé. Pero hay cosas en las cuales considero que tengo cierto nivel de conocimiento, cierta preparación, porque son temas que me gustan y porque pues tengo la posibilidad de... sentido común. Mira, y estamos perdiendo por ejemplo, completamente puse una nota, después tomamos una nota haciendo una crítica porque el presidente decía que iba a desaparecer al INE y que fuera el Poder Judicial a través de la Corte la que organizaba elecciones. Y yo pongo que no hay nadie que le diga que esto es una mala idea. Si Ignacio Luis Vallarta estuviera vivo, se volvería a morir. Vallarta genera para los estudiantes de Derecho una tesis que se le conoce como la tesis Vallarta, que se opone a una tesis generada por José María Iglesias, que se le conocía como la tesis de la incompetencia de origen, en la cual decía la Corte que podían revisar la actuación de un órgano gubernamental en función de cómo ha llegado al cargo el titular del órgano que ha emitido el acto. Y si consideraba que había llegado de manera incorrecta, podían destituirlo porque era incompetente desde el origen. Así decía. Y José María Iglesias se la hace pretendiendo aplicársela a Juárez, porque Juárez ya se había reelecto para ser presidente por segunda ocasión para el cuarto periodo, para su quinto periodo presidencial. Tampoco Juárez era nuestro ícono del avance mexicano. Los 3 primeros periodos de Juárez no hubo elecciones. Curiosamente. ¿Sí? Curiosamente. En los últimos 2 sí. Y fíjate, es el que agarran de estandarte de y en los últimos acá. 2, sí. Se lo ponen hasta atrás. Y en los últimos 2 se dijo que hubo fraude por parte de sus competidores, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz Muri. Bueno. José María Iglesias también quería ser presidente y quería llegar igual que Juárez, desconocer al presidente y luego ser él por cómo está la línea sucesoria. No le salió. No, Juárez se murió en el Inter y luego se subió Sebastián Lerdo de Tejada y luego se reelige Lerdo de Tejada y luego llega Porfirio Díaz y ya pues ya conocemos la historia. ¿Qué pasa con Porfirio? Bueno. Pero Porfirio sí es malo. Cuando llega siendo presidente de la República, Porfirio Díaz, llega a la corte Ignacio Luis Vallarta. Para mí es el jurista más grande que ha tenido en la historia de México. Ahí tengo las horas completas. Tuvo mucho impacto, el señor era un abogado fuera de serie, adelantado a su época, de una manera extraordinaria, con un pensamiento no más jurídico, sino político extraordinario. Como jurista es el más grande que es nuestro país, mucho más que Juárez, como jurista. Juárez tiene cosas buenas, tiene cosas terribles, pero como jurista, Vallarta para mí le da el 5 y las malas. Por eso no podemos poner como ser ¿Qué sucede con esa tesis? Dice Vallarta que él no descansaría hasta que no se eliminara la tesis de consecuencia de origen y que cuando se eliminara dejaría de ser ministro de la Corte. Y lo hizo. Cuando le aprobaron su tesis, primero pasan la tesis diciendo esto no se vale, se la mayoritean, la quitan. El primero es un asunto del gobierno de Querétaro, del Congreso de Querétaro, y en el segundo asunto es un asunto del Congreso de Guerrero, me parece, y ahí por fin le dan la razón, y entonces su tesis se convierte en la tesis dominante, se empieza a aplicar, y como al mes, siendo presidente Porfirio, Ignacio Luis Vallarta renuncia a la Corte. Por lo que había dicho. Por lo que dijo, yo renuncio en cuanto la Corte saque sus manos de la política. Integridad, autoridades, escuchen, integridad. A partir de ese momento, la Corte nunca más oyó intervenir en la política. Y siempre se dijo, la Corte no debe intervenir en asuntos electorales porque se mancha. Exactamente. Porque se va a manchar, porque va a revisar los asuntos de todos los demás. Entonces tiene que mantener siempre una imparcialidad y sujetarse estrictamente al mandamiento de la ley. Bien, bueno, claro. Hice este comentario y no faltó el que me dijera, ¿y usted qué va a saber? Así como que, pues ¿cómo les explico? Que yo sí leí la tesis Vallarta. Es que los tiempos ya cambiaron. No, los tiempos no han cambiado. La tentación política sigue siendo la misma. O sea, no ha cambiado. Es que tienes que seguir manteniendo. Entiendo que los tiempos cambian, pero no puedes cambiar el hecho de que tienes que seguir poniéndole frenos a la autoridad, frenos a quien ostente el poder. No puedes darle la rienda suelta, no puedes permitirle hacer lo que sea porque lo apoyamos la mayoría. No puedes, tiene que seguir anclado, tiene que seguir con un muro encima que le diga hasta aquí llegas. El ejemplo que se aplica a la mayoría es el caso de los nazis. Todas las barbaridades que hizo el Tercer Reich fueron apoyadas por la mayoría. El pueblo nazi apoyó
todo esto. Todo. Aunque digan lo contrario. El pueblo nazi Sí. sabía lo que estaba sucediendo. Y apoyaron. Y no, en Sudáfrica con el apartheid, la mayoría lo apoyó y estaba mal. Apoyaron. Y estaba mal. Esos gobiernos no crecen Entonces, porque nadie los apoye. Lo que pasaba, por ejemplo, me parece que es, es República Dominicana, que es que no me acuerdo dónde está Papadoc, también en una Unión Caribeña, lo que sucedió en Rusia durante el estalinismo, lo que sucede también en Yugoslavia durante los gobiernos de Tito. O sea, la mayoría los apoyaba. Claro. Lo que sucedió también en Bosnia con el caso de Slobodan Milosevic, lo que sucede también en Libia. Todas esas circunstancias, todo el mundo sabe que estaban mal. Porque primero, y se apoyó. Y te fijas, es un grupo de personas que creen en un salvador que les va a venir a transformar la historia porque se merecen, nomás por ser ellos, algo mejor. Y entonces le das esa fuerza y lo pones en un pedestal. Esa es la doctrina. Y lo sigues como borreguito al matadero. Se le conoce como la doctrina del populismo. Si analizamos en las otras políticas el populismo como doctrina, esa es la base del populismo. Yo comento mucho el comentario o el ciclo que hace Polibio de la visión o la definición de las formas de gobierno de las que hablaba Aristóteles. Aristóteles hablaba, su libro La Política, el libro sexto, hablaba de que había 6 formas de gobierno. Recordarás, hablaba de 3 formas puras, 3 formas impuras. La monarquía, la aristocracia y la politeia es el término correcto, no democracia, politeia. Porque la democracia no era pura. No. Y luego las impuras, que eran la tiranía, la oligarquía y la democracia. Y la diferencia era en cómo estaba ejercido el poder. En las formas puras de monarquía, aristocracia y politeia estaban destinados al bien común, mientras que la tiranía, oligocracia y democracia estaban destinados a ciertos grupos nada más. Decía Polibio, las ideas de Aristóteles son correctas pero incompletas, porque estas formas son un ciclo. Primero tenemos un gobierno puro monárquico, el gobierno de uno a favor de todos, de un gobernador sabio, un gobernante justo, pero el poder lo corrompe. Y entonces ese gobierno, ya sea él o su descendencia, se convierte en un tirano y gobierna para él o para una camarilla. La población se cansa, derroca al tirano y dice nunca más el gobierno de uno y pone a un consejo. El gobierno aristocrático bajo la idea de los mejores deben de gobernar. Gramatical. Por eso también necesitamos ¿sí? que nuestros candidatos, la gente quiere acceder al poder en todas sus áreas, a gente capacitada. Preparada. Bueno, entonces llega este gobierno de los mejores, la aristocracia, un consejo, y también eventualmente se acaban corrompiendo. Y entonces se convierte en una oligocracia, el gobierno de unos cuantos en favor de grupos de poder. Bueno, la gente se cansa y también los derroca. Y dice, nada más que no podemos gobernar entre todos. Por eso la democracia no era un gobierno puro. Era la politeia, que es el gobierno de la ley. Siguiendo, aunque no es el mismo término, la idea que utilizaba Cicerón cuando hablaba de la república, el gobierno de las leyes. Y decía, entonces ese era el gobierno de todos a través de la voluntad popular manifestada en la ley. Nada más que... Por eso hay leyes, gente, no son caprichos. Ese gobierno que se manifiesta en la ley empieza a ser también corrompido y entonces las leyes empiezan a crear en favor de unos cuantos o en perjuicio de varios. Y entonces se convierte ese gobierno politeico en una democracia, el gobierno de la gente en función a los sentimientos de la gente y no de la norma. Lo estamos viendo porque tú ves que se legisla a favor de los viejitos, claro, a favor de las mujeres, a favor de las parejas del mismo sexo, a favor de la ideología de género, a favor de... Y estás dejando a los más incluso fuera. Y fíjate, es que ahí está lo grave. Cuando tú legislas en favor de, implícitamente estás legislando en contra de. Claro, ¿sí? Porque a alguien le tienes que perjudicar. Por supuesto. En lugar de decir, a ver, como son leyes especiales, a alguien tengo que excluir y a ese lo estoy lastimando porque estoy quitando derechos o le estoy restringiendo. Estás excluyendo que le das dinero a todos los estudiantes, pero le quitas a los niños con cáncer sus recursos. Entonces dices, claro, quiero perjudicar de algún lado. Es esta cuestión. Entonces dice Polibio, una vez que estas leyes se generan estas leyes
y se convierte en el gobierno de la gente, no de la ley, caemos en un caos, caemos en la anarquía, caemos en problemas sociales graves. Y entonces, después de todo este movimiento que puede ser por las armas o no, acaba surgiendo un líder carismático que va a tomar el gobierno y generalmente en principio gobierna él solo en favor de todos. Otra vez regresamos a la monarquía. Llámenlo si quieren presidente, llámenlo primer ministro, no me importa. Pues ya por lo pronto ya tiene palacio. Es el gobierno de uno, ¿sí? Me preocupa a mí cuando hago esta crítica o este desarrollo en clase, yo pregunto, de esa rueda, de esos 6, que no sé si lo pongo como una rueda, y lo les digo, y tenía razón Daenerys Targaryen, hay que romper la rueda. Hay que romper la rueda. Mis clases son siempre con muchas referencias de cultura pop, especialmente Star Wars, Marvel y Game of Thrones. Es que Game of Thrones da mucho de dónde cortar. A mí también Star Wars, y con más de memoria. Pero le digo, esa rueda, ¿en qué momento estamos? ¿Estamos de la monarquía con forma pura a la tiranía? No estamos en la monarquía. ¿O estamos de... Me queda claro que la monarquía no es. ¿O estamos de la politeia a la democracia? ¿O demagogia, como utiliza la traducción Tena Ramírez? ¿O estamos de la demagogia o democracia, utilizando el término que usaba Aristóteles en sus textos originales, a la monarquía otra vez? Al gobierno de uno, pero el gobierno bueno. Yo creo que estamos pasando de una politeia a una demagogia. ¿Por qué? Porque si tenemos un gobierno de leyes. Tan es así que Peña se fue. Entonces teníamos un gobierno de leyes que Peña se fue. Y que pudo llegar López. Tenemos un gobierno de leyes que la mayoría de los gobernantes que salieron en los sexenios anteriores de gobernadores de lo que sea, están siendo perseguidos para que den cuentas por lo que hicieron o lo que no hicieron. Estamos pasando, creo yo, de esta idea de la politeia a la democracia. O si quieren, para usar los términos de los buenos puros, de una democracia bajo las ideas de los términos que utilizaba Felipe Tena Ramírez, con los que todos estudiaban mucho constitucional, a la demagogia. Demagogia. Eso duele. Y esto es bien grave. Por eso sí hay cosas que me preocupan mucho. Necesitamos levantar la voz, necesitamos salir a votar. Salir a votar, salir a votar, salir a votar. Que no puedan decir que llegaron porque tienen a 30 millones de mexicanos de su favor, cuando somos muchos, muchos, muchos más, y que todos tenemos que salir y manifestar cuál es esa voluntad. Mira, ya si de plano vamos a seguir, ahora sí que en el hoyo y cavando, bueno, de perdida que haya sido porque realmente fue la mayoría la que eligió, y porque a final de cuentas las naciones, los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Eso duele. A lo mejor tú y yo podemos decir, nosotros estamos haciendo otra cosa, pero a final de cuentas somos parte del pueblo, porque tú y yo somos pueblo, y porque no se mide, una nación no se mide por ti, por mí, una nación se mide por lo que somos todos, y eso es lo delicado, que no estamos subiendo de nivel como ciudadanos. Creo que por eso estamos cayendo ahorita en esta rueda. Hay que romper la rueda. Hay que romper la rueda y salir a votar. Nos vemos.